¿Qué tal, amigos de Acento? ¿Cómo están? Nos encontramos en el Senado de la República. Hicimos una invitación al senador Cuauhtémoc Ochoa, senador hidalguense, y pues gustosamente nos recibe aquí en su oficina en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Quiero agradecerle, senador, el que nos abra las puertas, y pues seguramente hay muchas cosas que platicar, muchas cosas que los hidalguenses deben saber. La agenda política del Estado y del país está todos los días muy movida. Así es, no, primero que nada, gracias Paco. Digo, Pepe, ya te estoy cambiando de nombre, perdón, Pepe. Muy contento de estar contigo. La verdad es que siempre he reconocido el trabajo que realizas en todos los sentidos y más contento de que hayas venido aquí al Senado de la República. Y pues nos sorprendieron las lluvias a todos los hidalguenses. Desafortunadamente hubo hidalguenses que perdieron incluso la vida, perdieron todo su patrimonio, porque previo a eso, unos días tú nos habías anunciado, ¿no? Que ibas a hacer un informe por todo el estado, los 18 distritos locales, y pues me imagino que ya no te veo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Fue a raíz de esto? Pues primero que nada, un abrazo solidario a todas las familias del estado de Hidalgo, bueno, de los 5 estados de la República que tuvieron este acontecimiento, pero en especial a la gente del estado de Hidalgo que ha perdido sus casas, sus coches, sus pertenencias y que son fenómenos naturales que pues llegan de repente, pero que creo que pueden prevenirse. Qué bueno que tocas ese tema porque a raíz de lo acontecido el 4 de octubre creo que fue, ¿no? Ujú. En el estado y de la enorme catástrofe que afectó a 22 municipios del estado de Hidalgo. Creo que es importante ya poner atención al tema de los atlas de riesgo, que son un mecanismo que hoy los presidentes municipales u algunos secretarios los utilizan como negocio, que Menos para lo que son. menos para lo que son y que deben de ser vinculantes con el presupuesto de la federación o el presupuesto del estado, porque las aguas siempre reconocen el cauce, ¿no? Desgraciadamente la responsabilidad de muchos años de no cuidar los asentamientos humanos, de no saber que por donde hubo agua, en algún momento el agua va a regresar y por ahí asientan sus viviendas en contubernio con los gobiernos municipales o a veces por la falta de recursos y encuentran Una necesidad. necesidad, ¿no? Exactamente, pues hoy suceden este tipo de acontecimientos que son muy lamentables, que se tiene que actuar inmediatamente, como lo hizo el gobierno federal, el gobierno estatal, eh, y eso creo que es un tema que hay que poner una muy importante atención a que los atlas de riesgo sean hoy una prioridad dentro de los presupuestos municipales, porque después sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Hoy los fenómenos naturales pueden suceder en épocas de otoño, invierno, verano, porque hoy ya cuando no llovía en otoño, Sí. hoy ya llueve, cuando en invierno hacía frío, hace calor o viceversa, ¿no? Y creo que hoy hay que estar preparados y es una llamada de atención a que hoy tenemos que prestar más atención y no tomar como un juego el tema de los atlas de riesgo. ¿Va a haber algún recurso extraordinario en el presupuesto de egresos de la Federación para Hidalgo, para la reconstrucción? Qué bueno que lo mencionas. Yo estuve en la Secretaría de Hacienda la semana pasada eh, y me dicen que va a haber un recurso extraordinario. ¿Cuánto? No lo sé, Ok. pero sé que la presidenta está ocupándose para que los estados puedan reconstruir lo que este fenómeno destruyó y lo hagan de manera rápida. La CONAVI va a intervenir también para hacer algunas viviendas, pero la problemática, Pepe, creo que va más allá de una reconstrucción, ¿no? Eh, Tú lo has vivido también a lo largo de los años. La gente en muchas ocasiones siente una identidad
con su lugar de territorio y le pueden construir viviendas a las afueras o cerca de donde están, pero la gente, sobre todo los adultos mayores, no se quieren mover, ¿no? Entonces, No, lo sé. eso creo que va a ser otro tema que hay que prestar atención y a ver de qué manera el gobierno del estado pues contribuye para que la gente haga conciencia y pueda realmente cambiarse a los lugares donde el día de mañana no vayan a suceder estos temas. Pues sí, yo creo que lo más importante de todo esto es pues que no vuelva a ocurrir. O sea, no es lo que ya pasó, desafortunado, y todo lo que trajo consigo, y la aplicación de recursos, sino que no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, y digo, eso de que no vuelva a ocurrir, si hablas de tema ahora sí que No, del cambio climático eso va a ocurrir. de las clemencias cómo se comporta El clima. pues eso quién sabe, ¿no? Seguramente va a volver a ocurrir. Sí, no, sí. Lo que sí no podemos permitir es que vuelva a ocurrir que primero que la gente se asiente en lugares donde no debe de asentarse. Segundo, lo que acabamos de comentar. Y lo más importante, y perdón por ser tan reiterativo, es que pues realmente pongamos atención a estos temas y que entonces no vuelvan a pasar. Pues sí. Y bueno, yo he visto a través de tus redes sociales, tu equipo, sobre todo han dado en los municipios afectados, llevando apoyo a la gente. Y hubo un funcionario estatal, no voy a decir su nombre para no hacerle el comercial. Pero perdón que te interrumpa porque me hiciste la pregunta y creo que no la respondí. De estos respondí. informes. De mis informes. Y eso dio como consecuencia que hay que dar prioridades siempre en la vida, y la prioridad hoy es pues ayudar a la gente de una u otra manera. Obviamente nosotros como legisladores pues ayudando a gestionar a que realmente lleguen más recursos. No es nuestra competencia como senadores, pero sí puedo platicar con la gente de Hacienda, ir a la Cámara de Diputados y apoyar a los hidalguenses para que se puedan mandar más recursos y efectivamente no haré, por respeto a la gente, por el respeto a lo que sucedió, y creo que eso el día de mañana lo podemos informar. Ahorita creo que hay que seguir atentos a lo que va a pasar, porque bueno, muchas veces cuando pasan este tipo de acontecimientos, la gente apoya el primer mes, ¿no? Y después se les olvida. Y eso es lo que vamos a seguir intentando hacer. Tú lo sabes, venimos haciendo algunos programas sociales nosotros con tinacos, calentadores solares, entrega de gallinas ponedoras. También estamos trabajando ahí con alguna fundación para poder llegar con brigada médica y más adelante atender a la gente, a ver cómo está en el tema de salud y algunos otros temas que creo que la ciudadanía hoy va a agradecer más, y nosotros lo vamos a hacer con mayor responsabilidad. Y entonces, aparte, bueno, no vas a realizar el informe. ¿Qué va a hacer en alguna otra forma? Nosotros tenemos por obligación entregar un informe legislativo. Tenemos hasta el 31 de diciembre. Ok. Yo hoy no lo he hecho porque también todavía sigue pues el tema de la inundación, pero yo espero que ya en unos 15 días lo entregue de manera formal aquí en la Cámara de Senadores y dar un breve mensaje a través de las redes sociales. Y los puedes adelantar, digo, ya se cumplió un año como el Senado. ¿Cuál ha sido el proyecto legislativo? En este caso has presentado varias iniciativas que más satisfacción te ha dejado y que quisieras ver convertido en ley, ¿no? Porque no solamente es presentar iniciativas, sino que luego sean leyes y luego tengan dientes para que sean realidad. Yo creo que, mira, tú lo sabes que este constituyente ha sido un constituyente que ha trabajado arduamente en un año. Se aprobaron las 18 reformas, 16 reformas constitucionales, 18 iniciativas, 2 de ellas no fueron constitucionales, que
van a ayudar a partir de este año que viene a que hoy las mujeres ganen lo mismo que los hombres, que los programas sociales lleguen a más población, que esos programas sociales, si hay inflación, se aumenten de acuerdo a la inflación. La madre de todas las iniciativas que fue la reforma al Poder Judicial, donde hoy el Poder Judicial lo designó el pueblo y hay un gran reto al respecto para poder callar a la oposición de que se hizo un Poder Judicial a modo del gobierno, que están dudando de las capacidades de quienes hoy van a formar parte del Poder Judicial, y eso nos toca a todos, no nomás al Senado de la República, al mismo Poder Judicial, a la Cámara de Diputados, para estar vigilando cómo se desarrolla el Poder Judicial, que sea más expedito, que sea más transparente, que no se lleve tanto tiempo el tema de los juicios que tienen, ya sea a favor o en contra de los ciudadanos. Algo que yo siempre, y lo digo con toda responsabilidad, algo que yo durante mucho tiempo lo presumí, y hoy qué bueno que se hizo el regresarle al pueblo de México la potestad de lo que Comisión Federal de Electricidad y Pemex representaba. Era, ya 25 años, el presupuesto de la Federación dependía en un 60-65% de los ingresos petroleros, y eso era una manera en que el gobierno tendría que subir los impuestos porque había un motor de desarrollo que daba recursos al presupuesto. Desgraciadamente se malgastó. Se malpensó la estrategia de entregarle a Petróleos Mexicanos a los privados, tomando como primicia que iban a generar mayores ingresos, se iba a quitar mucho del recurso que se requería para invertir en Pemex, para utilizarlo en infraestructura, en salud, en educación, como se vino haciendo durante muchos años. Pero hoy lo ves, hoy la deuda de Petróleos Mexicanos es enorme, cuantiosa. Dicho sea de paso, se va a reducir esa deuda que anda en los 105,000 millones de dólares. La bajará el gobierno de la República a 85 millones de dólares. Es una cantidad. Sí. Cuando Petróleos Mexicanos tenía una plataforma de exportación de 3.2 millones de barriles diarios, vino en decadencia al final del sexenio de Fox, todo el sexenio de Calderón, todo el sexenio de Peña. Hoy estamos en 1.8, llegó a estar en 1.2. La diferencia es casi el doble. Los ingresos deberían de ser el doble, y no solamente deberían de ser el doble. En la época de Calderón y Fox, al principio de Calderón, finales de Fox, el precio de barril andaba en 115, 120 dólares por barril. Estamos hablando de 432,000 millones de pesos que ingresaron a las arcas de Hacienda, y en lugar de modernizar, reinvertirlo en petróleo, se lo llevaron al otro lado, y hoy pues las consecuencias ya las conoces. Este año viene un presupuesto muy, muy, muy reducido para áreas importantes. Hay una crítica de la oposición del tema de los programas sociales, que te voy a decir algo, esos programas sociales generan economía circular dentro de las comunidades. Claro. Para muchos podrá ser malo, pero al menos hoy llegas a una comunidad en Tianguistengo, aprovechando el tema que hoy está deshecho, pero llegamos a una comunidad en Tianguistengo y había muchas tiendas de conveniencia de otros tipos. ¿Por qué? Porque hay dinero en la comunidad, y entonces hace que la gente empiece a hacer manualidades o a vender otros. Claro, se activa la economía local. Se activa la economía local, y eso pues para muchos podrá ser que no sea algo favorable, pero yo te puedo decir que eso ayuda a que al menos en las comunidades más marginadas, que antes
no había desarrollo, hoy exista desarrollo, ¿no? Y muchas otras iniciativas que hoy dan como resultado que pues tengamos una estabilidad económica que el presidente Andrés Manuel tuvo. No ha habido devaluaciones como lo hubo en años o en sexenios anteriores. El peso está fortalecido contra el dólar. Se han hecho inversiones a muy largo plazo. Para algunos podrán ser cuestionadas, como es el Tren Maya, ¿no? Como el aeropuerto Felipe Ángeles, pero yo te puedo decir, tú eres hidalguense, ese aeropuerto va a generar un desarrollo, una detonación importante a la zona del Valle de Tizayuca. Claro. Hoy va a haber más vivienda ahí también, que también hay que cuidar los temas de vivienda, no hay que hacer vivienda nomás por hacer sin que sean viviendas sustentables. Lo que anunció la presidenta para Hidalgo, que son los 2 polos de desarrollo, que también ayudará a generar una economía importante al Estado. El Estado de Hidalgo se encuentra en el centro del país y durante muchos años había sido un estado que no había podido potencializar el desarrollo que tiene o que desde mi punto de vista Tendría que tener. Entonces creo que los retos son importantes aquí en el Senado para seguir aprobando estas iniciativas que generen beneficio al pueblo de Hidalgo y seguir impulsando el trabajo que hoy realiza el gobernador Julio Menchaca. Claro, y dentro digo, te faltan 5 años en el Senado. Yo no sé si termines o no termines, no por otra situación, sino porque luego se cruzan otros proyectos. Pero para el próximo 2026, ¿te traes algún proyecto interesante en materia legislativa? Mira, No sé qué estás trabajando en tu agenda. acabo de presentar una iniciativa que es controversial desde el punto de vista tecnológico, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Creo que hoy la inteligencia artificial te puede jugar a favor o en contra a ti, a mí, a la ciudadanía, ¿no? Nos metimos en una iniciativa para regular la inteligencia artificial para que cuando haya un video alterado que sea con inteligencia artificial venga un cintillo enunciado o un cintillo. Esto está hecho con inteligencia artificial. Ya se lo hicieron a la presidenta de la República. Y todos los días están. Entonces creo que ese tema, mira, yo estoy a favor de las tecnologías, pero cuando se les da el uso adecuado, ¿no? Y de por sí la tecnología puede generar también muchos pues afectaciones a los bancos, delitos, cosas que hoy no están reguladas, que hay que empezar a regular. Creo que ese es un reto que en lo personal vamos a poder trabajar y espero que en el próximo periodo de sesiones la podamos aprobar. Traemos también el tema del bullying en las escuelas, que fue una iniciativa que presenté también aquí en el Senado de la República. Estoy por presentar también lo que acabamos de platicar del tema del atlas de riesgo, que sea vinculante con el presupuesto y que sea una obligación. Excelente. Que los atlas de riesgo sean medibles con lo que pasa en los municipios y seguir trabajando en el Estado de Hidalgo, ¿no? Creo que mi función como legislador tiene también como función atender las causas en las comunidades, ver cómo contribuimos para que siga avanzando la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Ese es el lema de la presidenta, un movimiento humanista donde se tome en cuenta a todos, donde la prioridad sea realmente generar las condiciones para que la gente salga adelante. ¿Y qué te va a generar eso? Menos violencia en muchos sentidos, mayor desarrollo, mejores empleos. Y creo que es un reto enorme que nos toca a todos los que estamos en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y los que representamos a Hidalgo. Creo que hay que trabajar sobre todo de manera responsable, ¿no? Tú decías algo y a lo mejor estoy adelantando el comentario. Se pueden cruzar algunos temas más adelante, pero creo que cuando haces un camino en el que
te vienes dando cuenta de que hay cosas más importantes que solo pensar en cómo avanzas políticamente. Y la política, tú lo sabes más que nadie, es circunstancial en muchos momentos. Y cuando trabajas de la mano de la gente, solito esto te va dando resultados, ¿no? Un capítulo al principio de tu gestión como senador que creo que llamó la atención, sobre todo porque sustituiste la función de alguna dependencia, ¿verdad? Que fue el caso de los cebaderos del altiplano hidalguense, que los acompañaste Qué bueno y que que tocas. estuviste ahí, ¿no? ¿En qué va? O sea, ya se estabilizó, ya ellos están vendiendo, contentos, Creo todo que el se mundo. logró algo que no se había logrado. El otro día platicando con el presidente de los cebaderos a nivel nacional, tengo entendido, con Ricardo Canales. Canales del Razo, ¿no? Y me decía, mira, Cuauhtémoc, creo que el trabajo que realizaste a lo mejor no lo ha sabido comunicar o no se ha podido comunicar de la manera, porque ha sido un logro importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque elevaste la calidad o se va a elevar con este resultado la calidad de vida de muchas familias. Él me decía en Hidalgo alrededor de 50,000, 70,000 familias, que si las multiplicas por 4, pues ya es una cantidad importante. Subimos de 5 pesos con 50 centavos a 7 pesos con 50 centavos. Estás hablando de un 50%. Y que eso, pues a mí en lo personal, y de verdad lo digo con toda sinceridad, me, me, pues me ayudó a darme cuenta que el campo de Hidalgo tiene un enorme potencial de desarrollo. Y es otro tema que yo lo traigo de hace muchos años, ¿no? Hoy Hidalgo representa una economía importante en cuestión agrícola, que se ha venido descuidando el tema agrícola. Hoy hay una problemática enorme con el tema del maíz, ¿no? Pero en Hidalgo, hoy yo no sé si tú sepas, la región del Altiplano, del Valle del Mezquital y de algunas otras zonas que producen de la Huasteca misma, nosotros dotamos del 50% de las frutas y legumbres que se producen en Hidalgo, se mandan al Distrito Federal. Pero la problemática es que quienes trabajan en el campo hoy son los que menos ganan y quienes Sí. comercializan el campo son los que más ganan, ¿no? Entonces esa es otra iniciativa que estoy trabajando para poder hacer un vínculo entre la gente del campo y las tiendas para que haya una compra directa y que hagamos a un lado a los Sí, comercializadores. porque hace unos días, está ahí el problema y ahí sigue el problema. Y sigue, Sigue el problema hay y yo creo amenazas. que creo que uno de los graves temas es precisamente el intermediarismo o coyotaje, como le decimos en mi pueblo, ¿no? De que el que produce, el que se la raja en el Es el campo que menos de gana. sol y sombra y lluvia o falta de agua, gana una miseria, dejó de ser rentable incluso y todavía suma el crimen organizado. No, digo, le puede sumar todas las calamidades más el cambio climático y y luego cuando se trata ya, pues bueno, ya hicimos todo este esfuerzo de cosechar los frutos, pues resulta que otro cabrón que Claro. puso su camioneta nada más para traerlo a la Ciudad de México se lleva La mayor tajada. 10 veces lo que el otro trabajó Ese todo el es año, un ¿no? tema muy importante y creo que hay que poner mucha atención, ¿no? Hoy en algunas secretarías existen gente que no conoce los temas y que, pues, en lugar de ocuparse por la gente, se preocupa por su bolsillo y creo que hay que poner atención en ese tema. Sí, ayer, por ejemplo, vi un tema de un titular de agricultura en la entidad que les pedía a las personas damnificadas que les entregaran las orejas del ganado siniestrado, ¿no? Dices, oye, cabrón, estoy en medio de una tragedia, ¿qué chinga le voy a estar Cortando la oreja. antes de que se ahogue la red? Digo, no lo sé. Sí, efectivamente, ¿no? Sí, sí. Creo Hay que que tener sensibilidad con el campo porque ahí tragamos todos. exactamente y dicho sea de paso, eh, en México, en la época que yo hice un estudio de lo que
representaba la producción de alimentos en el país. México produce 239 millones de toneladas diarias de alimento. Al año, perdón. 239 millones de toneladas de alimento y vivimos en un país que, primero que 7.5 millones de personas comen una vez cada tercer día. Otro tanto una vez al día. Y somos la 11ª o la 12ª potencia mundial en producción de alimentos. Es cuando no entiendes esa disparidad del asunto, que tiene mucho que ver también con el tema ambiental. Y hay que producir y consumir pues de manera sustentable. Ese es otro tema que también hay que entrarle para poder empezar a cambiar el modelo de producción y consumo sustentable en el país, porque se produce mucho, se consume, pero en esa producción y consumo hay una pérdida y desperdicio de alimento tremenda, enorme, que se convierte en basura, que se convierte en emisiones de gases de efecto invernadero, y mientras miles tienen hambre. Exactamente, ¿no? Entonces creo que ese es otro reto importante del gobierno federal. En el estado también sucede. Hay un banco de alimento en Tepeji del Río, donde ahí acopian perecederos que ya se van a desechar y que se utilizan para alimentar muchas bocas en el país, en el estado de Hidalgo en ese caso. Y ese tema también es otro tema que en lo personal me llama mucho la atención, que podemos ayudar mucho en un tema que no se requiere muchos recursos, simplemente se requiere de capacitación y de ganas de hacer las cosas, ¿no? Y a veces los secretarios están pensando en otra cosa en lugar de estar pensando en su trabajo, ¿no? Estaba pensando que la lana es de su bolsa, ¿no? Y pues pasando a cosas un poquito más diferentes. Yo creo que lo que acabamos de hablar es más importante. Desafortunadamente, a veces estos temas como que no los entienden muchos y que son los que realmente son parte de la transformación que tiene que tener este país, ¿no? Los temas de fondo, el tema del campo es uno de ellos, el tema de la administración de recursos canalizada, prevenir el cambio climático, etcétera, o sea, todo lo que nos ha estado comentando. Pero hay un tema que suena mucho en Hidalgo, mucho, porque tú mismo lo has reconocido, tu cercanía con el senador que es coordinador de los senadores de Morena, el tabasqueño Adán Augusto, que se ha visto pues vapuleado en las redes sociales, en los medios de comunicación, por una serie de escándalos pues de todo tipo, y tu cercanía, pues los comentócratas que no te quieren y los que también te quieren, pues yo que también lo piensan, pues dicen, no, pues es que con esto que le está pasando, el otro está muerto, ¿no? En cualquier aspiración que pueda tener. Digo, yo quisiera... Qué bueno que tocas el tema, porque creo que, mira, tú me conoces hace muchos años, yo estoy en política desde hace 30 años, ¿no? Y te toca ir trabajando con diferentes personajes. Eso no quiere decir que sean tu papá, tu mamá o quien te mantenga, ¿no? Creo que cuando hay capacidad, cuando también contribuyes en ayudar a quienes pues te dan trabajo, pues esa debe ser la primer primicia. ¿Y a qué me refiero? Cuando a ti te llaman a un puesto o cuando eres votado para ser parte de un poder legislativo, tienes que dar resultados, ¿no? Y claro que generas amistad, vínculos afectivos. En lo personal, y lo digo, yo no tengo ningún padrino que haya llegado y me haya dicho, mira, ponte aquí, te voy a poner primero de diputado federal, luego te voy a poner de secretario, luego te voy a poner otra vez de diputado federal, luego te voy a poner otra vez de senador. Creo que ese trabajo que yo he venido haciendo ha sido, sí, con las relaciones que tienes, porque te vas dando a conocer, pero nunca, y creo que en ninguna parte, pues creo que las amistades te pueden decir, a ver, tú vas a hacer esto de puesto o vas a tener
esta secretaría, ¿no? El gobernador en su momento, cuando yo trabajé en el estado de Hidalgo, pues sí me dieron la posición. Pero fue también desde un punto de vista de que me conocieron en la Cámara de Diputados y vieron una aptitud y yo trabajé primero como secretario de Turismo y luego como secretario de Obras Públicas. Anteriormente había sido diputado federal. Adán, te platico, cuando yo lo conozco, era secretario de Gobernación. Venía la elección a gobernador en el 2022. Él, vio cómo estaba yo posicionado y todo, y dentro de la estructura del gobierno, pues ellos también tenían que platicar con quienes eran los aspirantes a los gobiernos de los estados. Debido a eso, y tuve una relación con él, de amistad, y después me invitó a ser parte de su campaña como precandidato a la presidencia de la República, el cual trabajé yo con él, primero como delegado en Nuevo León y después como delegado regional en la circunscripción 5, pero yo me gané solo el puesto Sí, más bien, la elección para ser primero precandidato y después candidato al Senado, porque tú lo sabes, y yo soy un claro ejemplo de eso, y yo sí creo en las encuestas de Morena, porque a mí, tú sabes cuál fue mi llegada al Senado de la República, en donde pues nadie quería que fuera. No, pues había muchas fuerzas remando en contra de que llegaras, ¿no? Y quien mandó fue la encuesta, ¿no? Como quien mandó la encuesta el gobernador Julio Menchaca En su momento. en su momento, ¿no? Entonces, no, yo creo que soy amigo, no niego, yo nunca he negado a mis amistades. Soy amigo de el coordinador, le tengo un enorme respeto, admiración, pero yo trabajo en un proyecto en beneficio del pueblo de México, de las y los hidalguenses, y hoy nuestra única jefa, o al menos en el Senado de la República, que trabajamos de la mano y tenemos ideas del mismo proyecto, es la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y eso no, pues solito la gente se va a dar cuenta que así es como se trabaja en Morena, ¿no? Sí, digo, lo que pasa es que regularmente... Y tú sabes que siempre hay. No, digo, y efectivamente hay una especie de periodismo muy de la antigua de ponerles dueños. Siempre a mí tampoco me gusta, nunca me gusta eso, ¿no? De que le ponen dueño a las personas y de que si fulano se cae, tú te vas junto con él, etcétera, etcétera. A lo mejor en la época del PRI de hace muchos años los equipos, ¿no? Sí, los equipos, pues sí, era, pero hoy por eso está. Tú tienes tu propia carrera, ¿no? Yo, a ver, muchos me decían que era gente de Miguel Osorio, ¿no? También, que ahí me ha dado. Y ahí está, ¿no? Noroña le ha dicho que buscó y tocó la puerta y no le abrieron. Él y yo fuimos diputados federales juntos, me invitó a su gabinete, trabajé, di resultados, qué bueno que lo mencionas, yo te puedo hablar de muchísimas obras en el estado de Hidalgo que fueron gestionadas por un servidor. El río de las avenidas, la ciclopista, ¿cómo se llama? Unidades deportivas. Antes se inundaba Pitayas porque faltaba un dren pluvial ahí. Yo conseguí los recursos para ese dren pluvial. Ayudé con gestión para pavimentar muchas carreteras en el estado. Y creo que eso me ha dado a mí que la gente se fije en mí y yo mismo ir avanzando, ¿no? A mí las únicas personas en mi vida que me han mantenido son mi papá y mi mamá, nadie más. Que si se cae, pues que se caiga. Exactamente. Y hablando de eso, bueno, sobre el mismo tema, se menciona mucho, ¿no? De que va a ser mujer, y insisten. Yo tengo otros datos, pero ¿tú estás preparado para 2028 o 2030? Yo estoy preparado para trabajar hoy en el Senado de la República, para seguir trabajando en el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, de ayudar y contribuir con el trabajo que hace el gobernador Julio Menchaca. Y mira, tú lo sabes más que nadie, esto es de momento y cuando el pueblo decida qué hay que hacer, el pueblo va a decidir quién será su gobernante en Hidalgo, ¿no?
Y el tema con el secretario de gobierno, yo siento como que ya hicieron las paces, no los he visto en ningún restaurante, no me los he encontrado, pero supongo que ya bajó, ¿no? Ya bajó de intensidad, o sí hicieron las paces, Mira, o ya lo este, tranquilizaron a él. no, yo creo que de mi parte, creo que siempre hay, como en todos las profesiones, ¿no? Hay grillas hacia las personas, hay envidias, pues hay muchas cosas, ¿no? Yo al secretario de gobierno le hice una propuesta para poder seguir trabajando, no la aceptó. Hoy en día sigue actuando como actuó hace 6 meses, amedrentando O sea, que sigue presidentes municipales, sigue hablando en reuniones privadas, que soy el enemigo número uno del Estado. Pero yo lo único que te digo es que, dijera Miguel Tello, ahora entiendo muchas cosas. mira, ese comentario tuyo, tú lo sabes, ¿no? También hay que ver de quién viene, ¿no? O sea, digo, con todo respeto, ¿quién es Miguel Tello, no? O sea, yo la verdad es que, sé que es Miguel Tello y nada más, ¿no? No tengo nada en contra de él, es un joven entusiasta que está aprendiendo de política, que le echa ganas en su secretaría, pero creo que, regresando al tema del secretario de gobierno, pues Sigue la misma actitud. él es el que tiene las fobias conmigo. Yo no tengo. Lo he invitado a comer para platicar. Lo he hecho 3, 4 veces y siempre me da largas. Yo créeme que lo que menos necesito en la vida es tener enemigos. Yo soy amigo de todos si quieren ser mi amigo y yo le tiendo la mano al secretario de gobierno porque al final del día pues es un hombre que debería de encargarse de la política interior del Estado. Pues mira, hay dentro de los análisis de café que nunca sobran y también los de banqueta o de los tacos de guisado, donde nos gusta ir algunos comentaristas, ha surgido la inquietud de una persona de tu región, por allá tú eres de Nopala y hay un personaje de Huichapan, está ahí al ladito. Es más, el corazón de Nopala, es casi lo mismo. Comparten muchas cosas, ¿no? Y como un proyecto opositor, que ahí anda José Antonio Rojo, y lo que platicamos es de que como que, pues la idea de él es robarte los reflectores, agenciarse mucha de la gente que se está identificando contigo, que está sumando al trabajo que viene realizando, como que hay algo ahí, como una estrategia no tan oculta porque es demasiado visible, tanto que ya nos dimos cuenta muchos, Qué ¿no? bueno que lo dices tú y no lo dije yo. Ah, Dice que lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces, pues ya, lo dijo Juan Gabriel. ya lo dijiste, ya lo dijiste. Yo, lo he visto en algunas entrevistas solamente. Tengo una amistad de hola, ¿cómo estás? Y nada más. Son O- charros, ¿no? O él no es charro. Pues él practica la charrería, También. sí, pero creo que, bueno, el que es más charro, y no que sea más, sino el que le gusta más Está más metido. en la charrería es Jorge, con quien tengo una muy buena amistad también. Pero bueno, lo que acabas de decir, pues eso tú lo has percibido y es lo que mucha gente percibe, ¿no? Entonces dicen que cuando río suena es que agua lleva, entonces algo ha de tener de fondo lo que acabas de comentar. Sí, por ahí, bueno, eso es lo que dicen los que dicen que saben. Pero bueno, pues te agradecerte mucho, senador. La verdad es que hay muchísimos temas, tanto del país, seguramente nos faltan muchos temas. El tema de la seguridad es otro que está en, en boga y no creo que vaya a cambiar mucho de aquí a 10 años. Pero pues también, por tus tiempos, agradecerte muchísimo este espacio y ojalá podamos en un futuro 2026 la oportunidad de volver a platicar y seguramente hay muchos otros temas. Pues ya nos dijeron que por algo, ¿cómo dijo la foto ahí que con razón o qué fue lo que dijeron? Ahora entiendo muchas cosas. Ya ellos predicen que tú y yo tenemos una gran amistad, lo cual es cierto. Este,
pero ni tú eres manipulable, ni manipulador, y ni yo tampoco. Y claro que va a haber muchas oportunidades y yo siempre reconozco el trabajo que realizas de hace muchos años y yo siempre estaré a tus órdenes, siempre hablando de frente al pueblo de Hidalgo y muy contento de estar hoy aquí representando al estado de Hidalgo. Pues te agradezco. Nombre del Muchas gracias a todos ustedes también por hacerme el favor de vernos. Nos vemos en el próximo capítulo de Nexus.